Buenas tardes, doctor Gebhardt. Gracias por su presencia en esta actividad. Como estábamos conversando, pues lo que sucede con las actividades que son plenamente voluntarias, eh, eh, no tenemos la afortunada compañía de nuestros estimados estudiantes, pues, pero bueno, seguramente están muy ocupados aprendiendo otras cosas. Esperemos que así sea. Vamos a completar el día de hoy los temas que veníamos conversando en esta semana, que son, eso sí, temas adicionales. Estos no son parte de la currícula normal, pero son, como estábamos conversando antes de empezar la actividad de hoy, temas muy frecuentes y también importantes como motivo de consulta eh, en general, o sea, como médicos. El siguiente cuadro que vamos a comentar es el de la pérdida de peso. Lo que sucede normalmente es que los pacientes, por lo menos en mi consulta, yo diría que un 60-70% de pacientes quieren bajar de peso y al menos un 90% necesitan bajar de peso, pero es algo muy complicado. De hecho, mañana voy a participar en un conversatorio con un grupo de colegas psiquiatras que pues, me invitaron amablemente a conversar con ellos sobre el problema del peso y las enfermedades de tipo psiquiátrico o emocional. Entonces, pues tenemos ese tema bastante fresco y es una situación que pues acompaña muchas condiciones de tipo emocional y psiquiátrico. Lo que vemos aquí reflejado es cómo normalmente debería de verse la pérdida de peso. O sea, no es que yo baje de una vez y ya llegue en 6 meses a mi peso ideal. Generalmente es un proceso crónico, largo, que requiere mucha perseverancia, requiere paciencia, requiere constancia, requiere motivación, requiere esfuerzo, y eso es lo que a la gente no le gustaba, ¿no? Como pues ya vimos hoy en la clase, no hay ni un estudiante, pues no les gusta esforzarse por aprender. Pero bueno, vea cómo aquí normalmente la curva desciende y vuelve el paciente a ganar algo de peso, se decepciona un poco, después se motiva otra vez, baja otro poco y así se va. Ahora, de lo que quiero platicar un poquito más detalladamente es de cuando la pérdida de peso se da de manera inexplicable. O sea, el paciente no está haciendo ningún tipo de intervención nutricional, no está haciendo necesariamente más ejercicio, y simplemente baja y baja de peso. Dependiendo del tipo de paciente que nos esté visitando, así va a ser obviamente lo que vamos a tener que tomar en cuenta como posibilidades diagnósticas. Casi siempre cuando son adultos mayores y hay pérdida de peso inexplicable, tiene que ver con situaciones de deficiencias nutricionales marcadas. Por ejemplo, la deficiencia de hierro severa puede inducir solo de por sí pérdida de peso importante e incluso hacerlo pensar a uno en procesos neoplásicos, que es de hecho lo que uno debe pensar en ese tipo de paciente. Que hay algún proceso neoplásico que está debilitando al paciente, que está motivando que pierda peso, o problemas de tipo hormonal, sobre todo alteraciones de la función de la tiroides. ¿Qué hacemos o qué debemos hacer? Obviamente, como hemos estado platicando, un proceso de historia clínica completo, procurar tener todos los aspectos importantes en la interrogación del paciente, todo lo que ha llevado, los síntomas adicionales, cómo ha sido la pérdida de peso, cómo se lleva a cabo otros procesos, si está afectando su vida cotidiana, todo eso es importante documentarlo, comprobar efectivamente no solo la pérdida de peso, sino el periodo en el que se dio, porque puede ser que sea una pérdida de peso muy significativa en un periodo corto de tiempo. Si un paciente pierde más de 10 libras en un mes, generalmente uno debería considerar que esto se corresponda con síndrome de desgaste. Y en ese caso, uno pensar en procesos de tipo infeccioso como infección por VIH. También la relación que pueda haber con el apetito, si existe aumento o disminución del mismo, eso ya lo va haciendo a uno pensar en diferentes situaciones. Por ejemplo, un paciente que pierde peso, pero tiene aumento del apetito, pues podríamos pensar en hipertiroidismo o tirotoxicosis como causa del problema. Y si disminuye el apetito, pues probablemente tengamos que considerar problemas de otra índole, algo infeccioso, algo neoplásico, o incluso problemas de tipo inmunológico. También recordar que algunas situaciones, algunas patologías pueden inducir alteraciones del metabolismo, es decir, acelerar el metabolismo.
generalmente los procesos neoplásicos. Cualquier neoplasia maligna puede provocar este problema e inducir pérdida de peso. Las fiebres de cualquier índole, de cualquier causa, generalmente de tipo infeccioso o de origen infeccioso, pueden inducir este tipo de situación como metabolismo acelerado y pérdida de peso, y otras condiciones asociadas, por ejemplo, a falla cardíaca congestiva, exceso de actividad física en relación a lo que el paciente puede sostener, o sea, que esté haciendo demasiado ejercicio y no se esté nutriendo de forma correcta, y en pacientes que están en periodos de desarrollo pues con crecimiento acelerado. El crecimiento rápido, eso puede favorecer pérdida de peso. Vamos a ver acá que avance esta situación. Sí. Además de esto, siempre hay que investigar qué otros problemas asociados puedan haber. Si el paciente tiene además anorexia, es decir, pérdida del apetito. En este contexto, y sobre todo si las pacientes son mujeres jóvenes, entre 11 y 35 años de edad, pensar en anorexia nervosa o trastornos de ansiedad crónica y de tipo depresivo o trastornos mixtos de ansiedad y depresión. En estos casos uno tendría que considerar esta situación, de hecho es bastante frecuente, y a continuación vamos a discutir un poquito más a detalle ambas situaciones como motivos de consulta. Si existe o no algún tipo de sintomatología gastrointestinal, por ejemplo, presencia de vómitos, diarrea, exceso de actividad, si el paciente se niega de por sí voluntariamente a comer, o sea, si se rehúsa, todo esto le va a uno a orientar a que el paciente o la paciente tenga anorexia nervosa. Si además de esto refiere un cansancio constante, duerme poco, la presencia de bradicardia e hipotensión es bastante frecuente, y a mí en lo particular me consultan con alguna frecuencia en estos casos porque el médico que está asistiendo a la paciente le hace una determinación de perfiles hormonales completos, por así decirlo, con tiroides, todas las pruebas hipofisiarias, y se encuentran alteradas, generalmente cursando con hipogonadismo hipogonadotrófico. Esto como una especie de mecanismo de adaptación hormonal a la alteración de la nutrición que la paciente pueda tener, pero los demás ejes de la hipófisis por lo general son normales. Y lo que hay que hacer con la paciente pues es darle plan ocasional, darle un manejo de tipo integral, que pues haya intervención psicológica, incluso psiquiátrica, nutricional, asistencia a la familia, terapia familiar, y pues uno como médico pues monitorear que la mejoría de su condición nutricional también conlleve a mejoría de sus parámetros hormonales y metabólicos. También ver si el paciente está o no desnutrido. Esto porque pues definitivamente va a ser una situación que se puede presentar con la pérdida de peso característica de mala nutrición. Si presenta además algún tipo de afección en su boca o faringe que limite o dificulte la adecuada digestión. Por ejemplo, si el paciente tiene una mala dentadura. Esto es relativamente frecuente en pacientes ancianos en Guatemala, para adultos mayores que no tienen la oportunidad de tener una dentadura saludable y que empiezan a tener mucho problema para el proceso de masticación, y eso dificulta el proceso digestivo y los hace entrar en mala nutrición. Si existen problemas de tipo neurológico, distrofia muscular, secuelas de CB, esclerosis lateral amiotrófica, lesiones del tronco cerebral, singomelia, todas estas situaciones van a dificultar de alguna forma que el paciente pueda ingerir de forma adecuada sus alimentos. Y si hay presencia de lesiones orales dolorosas, por ejemplo, cuando hay ulceraciones aftas de origen infeccioso, por ejemplo, o de origen autoinmune, que puedan dificultar también que el paciente pueda masticar y posteriormente tragar adecuadamente los alimentos. En el caso de algunos medicamentos, por ejemplo la drogodependencia, puede inducir también cambios del peso. La ingesta crónica de compuestos digitálicos ya no se da tanto porque ya no utilizamos tanto la digoxina como medicamento de tipo antiarrítmico o para falla cardíaca, pero hace algunos años, o incluso pacientes ancianitos, todavía uno de repente encuentra que están tomando digital, y si la dosis que está tomando los lleva a tener un nivel que esté en rangos no terapéuticos, puede inducir también falta de apetito y pérdida de peso, o el uso y abuso de laxantes, sobre todo en pacientes jóvenes, pues tienden a tener este contexto de querer de forma forzada perder peso por situaciones de tipo cosmético o aspecto.
Si la anorexia, o sea, si la falta de apetito se acompaña precisamente de pérdida de peso, siempre hay que tomar en cuenta un diagnóstico potencial muy amplio. Ya mencionábamos que las causas infecciosas son muy frecuentes, hay que siempre pensar en tuberculosis, procesos de infecciones crónicas por hongos, o sea, infecciones fúngicas, presencia de infección por VIH y SIDA, enfermedades metabólicas, diabetes mellitus, problemas endocrinos, problemas de hipertiroidismo, por ejemplo, hiperparatiroidismo también, displasias sanguíneas con presencia de anemia o otras alteraciones de producción de células de la sangre del paciente, enfermedad renal, enfermedad hepática, trastornos de mala absorción, enfermedad celíaca, por ejemplo, o algún tipo de alteración con hipersensibilidad a algún compuesto, hipersensibilidad al gluten, por ejemplo, carcinomas, SIDA, ya habíamos comentado, y síndromes de dolor crónico. En cuanto a la orientación diagnóstica, la situación, como en todos los síntomas o motivos de consulta que hemos estado discutiendo, pasa por una historia clínica completa y la realización de un examen físico también lo más completo y detallado posible. Sobre todo porque son pacientes que ya han tenido estudios previos, han ido con varios colegas e incluso especialistas y no se ha encontrado una causa específica para explicar la pérdida de peso. Dentro de las pruebas de laboratorio, todas las que sean necesarias para excluir o descartar todas las condiciones que hemos estado platicando, pruebas de tipo general, con hematología completa, examen de orina, pruebas bioquímicas, función renal, pruebas de función hepática, glucosa, hemoglobina glucosilada, incluso pruebas hormonales. Estudios clínicos adicionales. En estos casos, lo que podríamos evaluar es, dependiendo de lo que vayamos documentando, si conviene hacer, por ejemplo, algún estudio de imagen especial, alguna prueba de gabinete, por ejemplo, tomografía abdominal, tomografía torácica, ultrasonidos, si encontramos adenopatía, por ejemplo, o hepatoesplenomegalia, hacer una tomografía o ultrasonido abdominal, e incluso en pacientes que puedan tener los recursos suficientes, considerar hacer pruebas como PET scan para ver si hay algún tejido neoplásico que pueda estar explicando la pérdida de peso del paciente. En adultos mayores también es importante la evaluación de su contexto emocional, porque en ellos se hace mucho más frecuente que puedan cursar con depresión y eso alterar también su apetito y su peso. Si uno no encuentra nada, luego de un proceso exhaustivo de investigación, tanto en la parte clínica como de laboratorio, pues uno mantiene vigilancia activa y el plan ocasional el paciente y la familia es pues procurar calmarlos o tranquilizarlos en ese momento de que no existe ninguna condición que pueda tratarse en ese caso y que vamos a mantener siempre la vigilancia para descartar pues que desarrollen algún proceso más adelante. Para terminar, vamos a hablar un poquito de ansiedad y de depresión. Primero vamos a discutir un poco sobre la ansiedad. Fíjense que esto es tan frecuente en la actualidad que ya las entidades que se encargan de emitir recomendaciones y guías, protocolos de diagnóstico clínico en Estados Unidos y en Europa sugieren que uno, a cualquier paciente que llegue a consulta, independientemente de la causa por la que llegue con uno al consultorio o a las emergencias, uno haga pruebas de tamizaje para descartar que tenga ya sea ansiedad o depresión. De la población adulta en general, al menos 1 de cada 4 va a estar deprimido o ansioso, o ambas. O sea, el 25% de la población adulta tiene este tipo de situación. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Corresponde a una sensación subjetiva, es decir, el paciente se siente internamente con mucha aprensión, muy intranquilo, con mucha tensión o incluso terror en respuesta a un peligro que no conoce, o sea, algo que no sabe qué es, pero que siente que le va a hacer mal, le va a hacer daño. Incluso muchos expresan temor a morirse. Esto se diferencia de la sensación de miedo, porque el miedo en sí es una respuesta emocional a una situación objetivamente amenazante, es decir, algo que sí está ahí. Por ejemplo, yo puedo tener miedo, no sé, a cruzarme una calle, pues que esté muy transitada, o ahora en Guatemala, miedo a pasar por una calle y de repente irme en un agujero, ¿no? Como le pasó a estas pobres personas en Villanueva. O sea, ese es un miedo legítimo, porque el motivo o la causa que origina esa sensación existe, pero en la ansiedad no es algo que uno conozca directamente.
También están los trastornos fóbicos. Aquí lo que uno tiene que documentar es que el paciente evite situaciones que precipiten en él la sensación de ansiedad. ¿Por qué son importantes? Porque limitan mucho su funcionalidad, su capacidad de interactuar con el ambiente, con el entorno, con la sociedad en general. También existen las neurosis de ansiedad, estas básicamente manifestadas con ataques de pánico recurrentes. Incluso pacientes que no necesariamente les sucede algo malo, pero al ver que a alguien más les pasa, o cuando les cuentan que algo malo pasó, pues empiezan con la crisis de pánico. Y es bastante frecuente en la actualidad, incluso motiva en muchas ocasiones que el paciente acuda a una emergencia porque siente que le falta el aire, siente que se va a morir, siente que le duele el pecho, siente que algo malo va a pasar. También está el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí la ansiedad es persistente, hay mucha preocupación por parte del paciente a que algo malo suceda. También se expresan temores a diferentes situaciones y el paciente está siempre suponiendo o presagiando que algo malo va a suceder. Y el trastorno, pues obviamente, se manifiesta de forma continua. Dentro de las causas de esta situación, lo que uno debería considerar es que se presente de manera primaria, es decir, que el paciente tenga ansiedad como manifestación primaria o única de su situación de tipo emocional, o que se asocia a otros problemas. Es decir, puede presentarse solita o puede acompañar a cualquier otra enfermedad. ¿Qué otras enfermedades? Otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, puede ser acompañante de un paciente que tenga también depresión, o puede estar asociada a un paciente que manifieste esquizofrenia. También puede estar presente en pacientes que tengan enfermedades del sistema nervioso central, como habíamos comentado, secuelas de evento cerebrovascular, trastornos degenerativos, cuadros convulsivos por epilepsia, trastornos endocrinos, por ejemplo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing. Todas esas son situaciones que pueden inducir también que los pacientes manifiesten mucha ansiedad o depresión, como vamos a ver más adelante. Y trastornos metabólicos, la diabetes mellitus en general hace que el paciente se ponga también hasta cierto punto un poco ansioso, porque está muy preocupado de lo que pueda sucederle, porque conoce familiares, tiene amigos que han tenido muchas complicaciones o que pues incluso han fallecido por situaciones relacionadas con diabetes descontrolada. La ingesta de algunos fármacos, por ejemplo corticosteroides y obviamente alcohol, también puede inducir o precipitar síntomas de ansiedad. Los síndromes de abstinencia a cualquier sustancia lícita o ilícita. Los síndromes de abstinencia pueden cursar también con esta sensación cuando se está saliendo pues, de la dependencia de estas sustancias. Y otras alteraciones que pueden también tener síntomas parecidos. Por ejemplo, las pacientes en menopausia que tienen los famosos síntomas vasomotores, tienen o presentan mucha ansiedad cuando les dan estos episodios de calor y enrojecimiento súbito y brusco e intenso del cuerpo. También los pacientes que tienen prolapso de válvula mitral o pacientes que tienen porfiria aguda intermitente, que puede también presentar este tipo de sintomatología. ¿Qué síntomas vamos a buscar en los pacientes? Bueno, aprensión, expresión de preocupación, dificultad de concentración, insomnio, irritabilidad, mucho nerviosismo, sentimiento de pánico. Y también podamos encontrar que el paciente prefiere vaídos, o sea, mareos, escalofríos, temblores, fatiga, está siempre cansado, ahí se queda de boca, puede haber vértigo, puede haber también una sensación de aturdimiento, hormigueo de manos y pies, poliguria, también puede ser una situación que el paciente refiera, presencia de náuseas, diarrea, síntomas de síndrome de hiperventilación. O sea, los pacientes incluso pueden consultar a emergencias porque sienten que todo se les va a caer encima y empiezan a hiperventilar y tienen tetania por hiperventilación. Sensación de palpitaciones, opresión o dolor torácico. Los pacientes pueden sentir como que les va a dar un infarto también y muchas veces por eso llegan a las emergencias, y dolores musculares en general. Dentro de los trastornos fóbicos, el más frecuente, no el único, pero el más frecuente es esto, la agorafobia. Los pacientes generalmente tienden a ser mujeres y pues como manifestación van a procurar evitar quedarse solos en lugares públicos o de donde les sea difícil poder escapar, o sea, porque sienten que se van a quedar encerrados, que no van a poder salir o protegerse si alguna eventualidad pudiera suceder. Aquí los pacientes temen de forma profunda perder el control o temen morirse incluso.
y prefieren por esto no salir de casa, o sea, quedarse en casa siempre y no salir. Puede también haber episodios de pánico desencadenados por situaciones a las cuales los pacientes pues, eventualmente se tienen que exponer por obligación, pero que obviamente no les son de su agrado. Esta situación, la ansiedad, constituye hasta un 20% de los casos de los pacientes tratados por otros colegas médicos generales, o sea, por consultas generales ambulatorias. Es bastante frecuente. 1 de cada 5 tiene esta situación. Se presenta con el doble de frecuencia o incidencia en pacientes mujeres. Por lo general inicia en etapas jóvenes, o sea, en la adolescencia o adultez temprana. Tiene un curso persistente y fluctuante. Esto se manifiesta a través del tiempo. A veces se sienten un poco mejor, otras veces un poco peor. Más o menos 1 de cada 10 personas mejoran de forma espontánea, pero un 15% empeoran y no mejoran hasta llegar a discapacidad o disfuncionalidad. El resto de los pacientes pueden tener cierta mejoría si son tratados y abordados de forma completa e integral. En los casos de crisis, en estos pacientes lo que van a tener es una crisis, un inicio súbito, o sea, se presentan los cuadros de manera muy brusca, tienen presentimientos de que algo malo va a pasar, tienen mucho miedo, sensación de que están enfermos o que pues, se van a morir. Obviamente ya platicamos también del síndrome de hiperventilación, ya dijimos que pues, en algunos casos puede motivar a los pacientes a presentarse en emergencia porque sienten que se están quedando todos tiesos y que no pueden respirar. También pueden quejarse de molestias cardiorrespiratorias y el síndrome de intestino irritable, que es una patología con criterios claros y definidos, tiende a ser más frecuente en pacientes ansiosos, o sea, se empieza a manifestar más la sintomatología del intestino irritable. Por lo general, el juicio no se afecta en estos pacientes y es raro que los pacientes cursen con suicidio. Lo contrario sucede en pacientes con depresión. Ahí sí, la ideación suicida o los intentos suicidas o los suicidios definitivos pueden presentarse con mucha más frecuencia. En la orientación diagnóstica, de nuevo, la historia clínica es básica, hay que hacer una historia clínica completa, examen físico completo, descartar que el paciente use y abuse de sustancias, de cualquiera de ellas, alcohol, sustancias ilícitas. También hay que procurar excluir que el paciente presente algún trastorno psiquiátrico adicional o problemas médicos que estén asociados a la ansiedad. O sea, no simplemente decir, bueno, usted está ansioso y tome un ansiolítico y va a su casa. Mi obligación, como platicamos en la sesión anterior, es descartar que tenga cualquier otro proceso de tipo orgánico o estructural que esté relacionado o que pueda explicar incluso los síntomas del paciente. El examen físico completo es mandatorio y las pruebas de laboratorio para descartar toda esa serie amplia de diagnóstico diferencial que ya mencionamos. De lo último que vamos a platicar el día de hoy es de los cuadros de depresión y manía. La depresión en sí es una tristeza exagerada que se une a una percepción o sensación de pesimismo extremo. El paciente está muy triste, pero no solo está triste, sino se encuentra decepcionado, frustrado, no quiere nada, está con falta de interés hacia la vida en general, o sea, no quiere nada y siente que todo es malo. La intensidad puede ser variable. En ocasiones lo que hay que ver es si la sensación o la percepción de tristeza es desproporcionada para lo que sucedió. Por ejemplo, si un paciente viene conmigo al consultorio, pero se pone a llorar y me cuenta que hace 2 meses falleció su papá o mamá o algún familiar cercano, pues yo entiendo que está triste porque falleció su familiar cercano. Pero digamos que se pone a llorar porque alguien lo vio feo en la entrada de la clínica, o sea, eso sí es algo que es desproporcionado para la sensación de tristeza que está manifestando el paciente. Entonces yo debo sospechar que esté cursando con depresión. Los pacientes pueden tener una percepción de aflicción, que es esto que decíamos, ¿no? Ante una pérdida real de algo muy valioso o alguien muy valioso, el paciente va a sentirse con aflicción, se va a sentir afligido. Esta sensación puede durar incluso meses. No necesariamente quiere decir que el paciente no esté superando el duelo de un ser querido, una pérdida de un ser querido o algo malo que le pasó. Simplemente es parte del proceso pues, de procesamiento o gestión de sus emociones. También tengo que ver si el paciente tiene además manías, es decir, si tiene un comportamiento que se está conduciendo de manera expansiva e irritable, con hiperactividad, con participación en múltiples empresas, con disminución de la sensación o necesidad de sueño,
paciente nunca dice estar cansado, siempre quiere hacer todo, está demasiado activo, va para acá, va para allá, recorre, viene, va, grita, brinca, participa, hace o quiere hacer todo. Un lenguaje apresurado, también con fuga de ideas y una sensación, un sentido exagerado de bienestar. O sea, siempre está súper, siempre está bien, todo es cool, todo está excelente. ¿Cómo lo podemos clasificar a la depresión? Bueno, lo podemos clasificar en trastorno afectivo mayor y también en trastorno bipolar. El trastorno afectivo mayor tiene relación con alteración del ánimo, en el cual la depresión o la manía es un problema pues, que predomina. Está el trastorno bipolar mixto, este puede recibir y puede haber también alteraciones del comportamiento tipo depresión a manía o episodios repetidos de manía. Generalmente sus pacientes van a tener el primer episodio de manía antes de los 30 años de edad. Y el primer episodio de depresión se puede presentar a cualquier edad, desde etapas muy jóvenes hasta adultos mayores. Es más probable en mujeres, más frecuente en ellas, y también es más frecuente que este tipo de manifestaciones de depresión se presenten en el grupo familiar. Y aquí hay una alta incidencia de alcoholismo, dependencia de uso y abuso de sustancias, y también una mayor frecuencia de ideación suicida o de intentos de suicidio y eventualmente también de suicidios. Está el trastorno bipolar de tipo maníaco y tipo depresivo. Aquí generalmente estos pacientes van a tener un solo episodio o episodios repetidos de depresión. Puede aparecer por primera vez en el periodo posparto en el caso de las mujeres, o sea, después de esta situación. Y luego está el trastorno afectivo secundario. Aquí lo que sucede es que los pacientes tienen un trastorno del ánimo que aparece después de que el paciente ya manifestó una enfermedad psiquiátrica distinta. O sea, puede tener esquizofrenia, puede tener cualquier otra situación, pero sobre eso se agrega la sensación de trastorno del ánimo, o sea, la depresión. ¿Qué características clínicas van a tener estos pacientes? Van a tener un ánimo persistente de tristeza, apatía, mucha irritabilidad, pérdida general del interés en las cosas, o sea, ya no quieren saber nada de nada, no les interesa nada, no les interesa su higiene, no les interesa su aspecto físico, no les interesa si comen o no comen, no les interesa si van o vienen, no les interesa saber nada de nadie, pierden el entusiasmo y el gusto por las actividades que habitualmente les serán placenteras. O sea, ya no quieren, pues no sé, salir a pasear o compartir con la familia, compartir con los amigos, no quieren hacer nada. Además, estos pacientes pueden tener trastornos fisiológicos o vegetativos como anorexia, por ejemplo, pérdida de peso, trastornos del sueño, duermen mal en la noche y pasan todo el día cabeceando. Astenia, o sea, por lo mismo, tienen mucho cansancio. Pueden tener alteraciones de retraso psicomotor, o sea, como que van perdiendo coeficiente intelectual, se van poniendo más lentos en sus procesos mentales. También por lo mismo pueden tener cierto grado de retraimiento social y embotamiento emocional. Esta condición puede padecerse, puede acompañar de hecho a enfermedades físicas, pueden precederlas o pueden continuarlas. O sea, puede ser que un paciente se sienta deprimido o que tenga depresión antes de enfermarse. Por ejemplo, si alguien estuvo muy deprimido y se debilita demasiado, se desnutre, puede ser que de repente desarrolle tuberculosis. Pero como ya hemos visto con las mujeres posparto, puede ser que alguien haya tenido, no sé, su parto normal, pero el bebito falleció y entonces ya después empieza con la depresión. También pueden haber cambios de tipo cognitivo, problemas de la memoria y también de la concentración, y como ya hemos comentado, sus procesos mentales van a estar enlentecidos. Cuando hablamos de las características clínicas de la manía, lo que tenemos que notar en los pacientes es una percepción de excesivo optimismo, mucho entusiasmo o un altruismo no apropiado para la situación. Por ejemplo, no sé, ir por la calle y quitarse los zapatos, regalárselos a alguien que anda mendigando, quitarse la camisa y regalarse a alguien ahí porque está pidiendo limón en la esquina. O sea, está bien ayudar, pues, pero cuando ya es excesivo, uno debería pensar que esté cursando con un proceso de tipo maníaco. Sentimientos de poder ilimitado, demasiada energía, incluso hipersexualidad, sensación de superioridad o de cólera, con una necesidad de sueño reducida. O sea, sus pacientes nunca se cansan o no refieren a estar cansados nunca. Se notan eufóricos, pueden estar irritables también, pueden padecer de ira o problemas de manejo de la ira y tienden a tener con mucha frecuencia problemas de tipo conyugal. Cuando uno los entrevista o platica con ellos, tienen un discurso muy apresurado,
con un desplazamiento rápido de las ideas. Están siempre hablando de una cosa y saltan a otra y regresan a esta y se van para otra. Están como, no se logran enfocar. Además tienen un comportamiento excesivamente social, o sea, les encanta estar con todo el mundo, platicar con todo el mundo, ir con todo el mundo, pero no están con nadie a la vez. Y tienden a hacer juicios erróneos y conductas de tipo muy impulsiva, sobre todo en tema de negocios, o sea, invierten mal el dinero. Y muchas veces por eso, pues fracasan o tienen problemas de tipo económico. Tienden a tener un poco más de promiscuidad sexual, ilusiones de grandeza y también pues una sensación de irritabilidad y una percepción de necesidad de dormir muy reducida. En la orientación diagnóstica, de nuevo, la historia clínica y el examen físico son vitales. Hay que hacer una historia exhaustiva y un examen físico completo para descartar enfermedades de tipo médico y psiquiátricas, establecer qué medicaciones pueden estar tomando actualmente o cuáles tomaron antes, posibilidades de dependencia de alcohol o toxicomanía, historia familiar de procesos similares también van ayudándolo a uno a establecer el diagnóstico en estos casos, historia de pérdidas recientes, sean familiares, sean personales, sean de laborales, sean de cualquier índole, pues, pérdidas importantes, es importante también documentarlas. Evaluación también debe estar dirigida a detectar los estigmas de la depresión, por ejemplo, un aspecto desalineado, un aspecto poco higiénico, poco arreglado, todo este tipo de situaciones lo van orientando a uno a que el paciente tenga depresión. Y también si uno encuentra o no signos o síntomas de alguna enfermedad de tipo orgánico. Ya después uno realiza pruebas de laboratorio dirigidas para descartar procesos de tipo orgánico estructural. Es muy importante en estos pacientes la determinación, al menos de las pruebas de rutina que hemos estado conversando a través de la rotación, una hematología completa, pruebas de creatinina, BUN, pruebas hepáticas completas también, electrolitos, pruebas hormonales, al menos tiroides, cortisol, o sea, porque estas situaciones pueden también simular, cuando están alteradas, pueden simular cuadros de tipo depresivo mayor. Y de esta forma, pues vamos a despedir esta rotación, diciendo pues hasta pronto, con los que hubieran estado presentes, que al final pues creo que se nos unieron un poquito más de estimados estudiantes, y pues deseamos que tengan una carrera exitosa luego de la rotación o el paso por